En un mundo dominado por la obediencia ciega y el autoritarismo, surge un grito de liberación: atrévete a saber. Esta frase, inspirada en el famoso Sapere Aude de Immanuel Kant, no es simplemente un eslogan, sino un desafío profundo para la humanidad. Kant, cuya vida se desarrolló entre 1724 y 1804, marcó un antes y un después en la forma en que entendemos la moral, la política y nuestro papel en el universo. Su mensaje resuena hoy como un llamado a romper con las cadenas de la ignorancia y a usar la razón para liberarnos de dogmas impuestos. La esencia de este grito de batalla es paradójica. El conocimiento, a pesar de ser una herramienta para iluminar nuestro camino, también nos hace vulnerables. En una sociedad que se conforta en la uniformidad, quienes se atreven a pensar de manera crítica son frecuentemente rechazados, marginados o incluso atacados. Esta tensión entre el valor del saber y el precio social que conlleva ser diferente es el eje sobre el cual se articula el pensamiento kantiano. Kant nació en Königsberg, hoy conocida como Kaliningrado, una ciudad que, durante su tiempo, era casi una cárcel para el pensamiento, un lugar de aislamiento que, sin embargo, fue el semillero de ideas revolucionarias. A pesar de vivir bajo el yugo de monarquías absolutistas, Kant emergió como una figura que liberó a la humanidad del sometimiento al autoritarismo. Su existencia en esa ciudad le permitió desarrollar una visión crítica que contradecía la sumisión ciega, demostrando que el conocimiento era el primer paso hacia la emancipación. La historia personal de Kant es tan singular como su pensamiento. Proveniente de orígenes humildes, hijo de un carpintero y uno de 11 hermanos, su sed de saber lo llevó a estudiar filosofía, matemáticas y astronomía, financiando sus estudios con habilidades tan peculiares como ganar partidas al billar. Esta mezcla de disciplina y espíritu lúdico se reflejaría en su obra, marcando el inicio de un Big Bang filosófico que cambiaría la forma en que entendemos la realidad. A la edad de 57 años, cuando muchos consideran el ocaso de la actividad intelectual, Kant publicó su obra maestra Crítica de la razón pura en 1781. Con estas páginas, revolucionó la epistemología al afirmar que no percibimos el mundo tal como es, sino que lo organizamos mediante las estructuras de nuestra mente. Esta idea, que parecería simple a primera vista, abrió las puertas a una comprensión de la realidad como un constructo mental, desafiando las nociones tradicionales de objetividad y verdad absoluta. El pensamiento de Kant se sostiene en tres conceptos fundamentales que han influido profundamente en la filosofía y en la ética moderna. Número 1. La moral como acto de autonomía. Uno de los legados más duraderos de Kant es su formulación del imperativo categórico, que sostiene: obra solo según aquella máxima que puedas querer que sea ley universal. Esta declaración revolucionaria supone que la moralidad no depende de la autoridad divina, sino de la capacidad humana para establecer normas a través de la razón. En otras palabras, la ética no se basa en mandatos externos, sino en principios que deben ser universales y aplicables a todos. Este enfoque libera a la moral de las ataduras de la religión, permitiendo que cada individuo actúe por convicción propia. Por ejemplo, la prohibición de robar no se justifica únicamente por una orden divina, sino porque, si todos adoptaran ese comportamiento, la sociedad se desmoronaría. Así, el imperativo categórico se erige como una brújula moral que nos obliga a actuar de manera responsable y coherente, independientemente de creencias o dogmas. Número 2. El deber de pensar por uno mismo. Otro pilar fundamental del pensamiento kantiano es el espíritu de la Ilustración, encapsulado en el lema Sapere Aude o atrévete a saber. Para Kant, la madurez del ser humano se alcanza cuando se libera de la dependencia de la autoridad externa, ya sean reyes, iglesias o expertos, y se atreve a usar su propia razón. Esta llamada a la autonomía intelectual es el antídoto contra el paternalismo y la ignorancia, animándonos a cuestionar todo y a no aceptar pasivamente lo que se nos impone. En la actualidad, esta idea adquiere un nuevo sentido en un mundo plagado de fake news y algoritmos que tratan de moldear nuestra percepción. La verdadera iluminación consiste en cuestionar las fuentes de información y en no dejarse llevar por el pensamiento colectivo, recordando siempre que la madurez intelectual implica la capacidad de discernir y de actuar con independencia. Número 3. El sueño de una sociedad libre y justa. Kant se aventuró en el terreno de la política y la ética internacional con su ensayo La paz perpetua,
en el que propuso la idea de una federación mundial de estados libres. Esta visión utópica, que ha inspirado la creación de instituciones como la ONU y la UE, se basa en la creencia de que la paz duradera solo es posible cuando los estados se organizan en una comunidad regida por el derecho y la razón. Kant imaginaba un mundo en el que la guerra fuera reemplazada por la diplomacia y la cooperación, un ideal que, a pesar de las contradicciones del presente, sigue siendo un faro para la construcción de un futuro más justo y ordenado. La paz perpetua es, en esencia, el resultado de la aplicación de principios morales universales a la esfera política, un sueño que invita a repensar el modo en que concebimos las relaciones internacionales y la convivencia global. Kant fue un hombre de contrastes, meticuloso y casi obsesivo en su rutina diaria. Sus paseos puntuales eran legendarios, pero a la vez poseía una mente explosivamente innovadora. Esta dualidad refleja la paradoja del genio, donde la brillantez y la disciplina se entrelazan con defectos humanos y contradicciones. Su vida es testimonio de que la grandeza intelectual no está exenta de fallas, incluso los más brillantes tienen limitaciones y, en ocasiones, posturas cuestionables. Por ejemplo, a pesar de sus enormes aportes a la ética y la epistemología, Kant también tuvo aspectos negativos en su pensamiento, excluyó a mujeres y a los pobres de la esfera política y, en algunos momentos de su vida, emitió comentarios que hoy se considerarían racistas. Estas contradicciones no restan valor a su legado, sino que lo humanizan, recordándonos que hasta los más grandes deben ser releídos y analizados con un espíritu crítico. La historia nos ofrece numerosos ejemplos que ilustran cómo la mente brillante a menudo se ve obligada a transitar por caminos solitarios. Desde Sócrates, que fue envenenado por corromper a la juventud, hasta Einstein, quien a pesar de su fama confesó sentirse profundamente solo, el patrón es claro: cuanto más aguda es la capacidad de pensamiento, mayor es el riesgo de ser rechazado por una sociedad que teme ser desafiada en sus creencias. Kant, en su contexto, vivió bajo el autoritarismo de reyes absolutistas, en una ciudad en la que el cambio era difícil. Sin embargo, su capacidad para cuestionar y para liberar a la humanidad de la obediencia ciega es precisamente lo que lo convierte en un referente. La soledad del genio, lejos de ser una condena, se convierte en el espacio donde se gestan las ideas que, en un futuro, transformarán la sociedad. La paradoja del don intelectual no es únicamente negativa. El aislamiento y el rechazo pueden, de hecho, convertirse en el motor de la innovación. Los grandes avances de la humanidad han sido impulsados por aquellos que se atrevieron a pensar diferente, a cuestionar el orden establecido y a transformar el rechazo en una fuerza creativa. Kant mismo es un ejemplo de cómo la adversidad y el aislamiento pueden forjar ideas que liberan a la humanidad del dogmatismo y la ignorancia. Esta transformación del rechazo en superpoder es un proceso que implica aceptar la propia singularidad y utilizarla como trampolín para el cambio. Encontrar comunidades de pensamiento, expresar ideas a través del arte y la literatura, y abrazar la resiliencia ante la adversidad son estrategias fundamentales para convertir la marginalidad en una ventaja competitiva. El mundo contemporáneo se encuentra inmerso en una revolución tecnológica que plantea nuevos dilemas éticos. La inteligencia artificial, las redes sociales y los algoritmos de información desafían los conceptos tradicionales de autonomía y libertad. En este contexto, el imperativo categórico de Kant adquiere una nueva dimensión. ¿Qué pasaría si todos actuáramos según la máxima que quisiéramos ver como ley universal en el manejo de la tecnología? Aplicar esta ética a situaciones cotidianas, como la difusión de un mensaje en Twitter, nos obliga a cuestionar si nuestras acciones digitales respetan la dignidad y la autonomía de los demás. La ética kantiana puede ser la base para regular el uso de la tecnología y para construir marcos legales y morales que protejan la libertad individual en una era de vigilancia y manipulación. El llamado a pensar por uno mismo y a actuar de forma autónoma es más urgente que nunca en un entorno donde los datos y la información pueden ser utilizados para controlar y moldear nuestras decisiones. La obra de Kant ha sido fundamental para el desarrollo de los derechos humanos y las ideas democráticas. Sus principios éticos y su visión de la autonomía humana han influido en la formación de constituciones, declaraciones de derechos y en la creación de instituciones internacionales. La idea de que cada individuo debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un medio para fines ajenos es uno de los pilares de la modernidad política.
Filósofos contemporáneos y activistas han recurrido a la visión kantiana para luchar contra el autoritarismo y para promover la justicia y la igualdad. Susan Neiman, por ejemplo, ha destacado que Kant nos proporciona las herramientas para combatir las tendencias autoritarias que amenazan con coartar la libertad individual en el siglo XXI. En un mundo globalizado, donde las tensiones políticas y culturales se intensifican, la brújula moral kantiana sigue siendo una guía indispensable para la construcción de sociedades justas y libres. En el ámbito personal, la filosofía de Kant nos desafía a cuestionar nuestras propias acciones y a reflexionar sobre la manera en que nos relacionamos con los demás. La pregunta ¿uso mi razón o dejo que otros piensen por mí? Es tan relevante hoy como lo fue en la época de la Ilustración. La presión de la sociedad y la influencia de los algoritmos pueden llevarnos a adoptar comportamientos conformistas que limitan nuestro crecimiento personal. La verdadera madurez, según Kant, consiste en actuar por convicción y en tratar a los demás como fines en sí mismos, no como medios para alcanzar objetivos personales. Este llamado a la autonomía se convierte en un desafío constante en una cultura que a menudo valora la inmediatez y la superficialidad. La invitación es clara. Cuestiona todo, reflexiona sobre tus motivos y actúa con base en principios que puedan ser universalizados. Solo así, siguiendo el camino de la razón autónoma, podremos aspirar a una vida verdaderamente digna y significativa. El legado de Immanuel Kant es, sin duda, uno de los más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Su grito de «Atrévete a saber» se erige como un llamado a la liberación intelectual, una invitación a romper con las cadenas del autoritarismo y a asumir el reto de pensar por uno mismo. Kant no pretendía dar respuestas definitivas sobre el sentido de la existencia, sino enseñar a formular las preguntas correctas. Nos desafía a actuar con convicción, a tratar a los demás como fines en sí mismos y a ejercer una razón autónoma que no se doblegue ante la autoridad o la tradición. La verdadera emancipación, según Kant, no reside en acumular conocimientos, sino en la capacidad de utilizar esa sabiduría para transformar nuestra vida y la sociedad. En un mundo que premia la uniformidad y reprime el pensamiento crítico, el imperativo de atrévete a saber se convierte en el motor que impulsa la innovación, el progreso y la justicia. En la era digital y global, las ideas kantianas siguen siendo relevantes para enfrentar nuevos desafíos éticos, políticos y sociales. La regulación de la inteligencia artificial, la lucha contra el autoritarismo moderno y la defensa de los derechos humanos encuentran en la filosofía de Kant una base sólida para la construcción de un futuro en el que la libertad y la razón sean los pilares fundamentales.